Aquí el Cairo, servicio internacional desde Egipto, 2:45 hora local del Cairo, correspondiente a las 0:45 de la hora universal. Estimados oyentes, pueden escucharnos a través de la banda de 25 metros, frecuencias 11.760 y 12.080 kHz, y por la banda de 31 metros, frecuencia 9.720 kHz. Esperamos sus cartas a nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566, El Cairo, Egipto. La programación que les tenemos para esta noche es la siguiente. A las 2:47 comenzamos con un espacio de música árabe, 3 boletín de noticias, 3:10 charla especial sobre el aniversario de la recuperación de Taba, 3:15 la familia y la sociedad, 3:25 cuadro de Egipto, 3:30 perspectiva latinoamericana, 3:35 rincón de la economía, 3:40 tarjeta postal, 3:45 música de América Latina, 3:50 bienvenidos, 3:52 canción árabe, 3:55 resumen de noticias y 3:57 programación de mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Seguidamente el resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio interino Adli Mansour ordena el envío del informe emitido por la Comisión de Investigación sobre los actos de la huelga de Rabaa al-Adawiyya al ministro de Justicia, pidiéndole que abra una independiente investigación sobre el caso. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb confirma que Egipto
y el mundo islámico necesitan al Azhar, sobre todo en estas condiciones. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb confirma la insistencia del Estado en el establecimiento de un Estado civil y moderno. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb muestra su condolencia por la muerte de 2 artificieros egipcios. El ministro egipcio de Defensa Abdel Fattah al-Sisi confirma que Egipto nunca olvidará sus hombres del ejército y de la policía. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de las noticias más destacadas de la jornada. Más detalles a las 3. Radio El Cairo presenta Egipto al pueblo. Un programa escrito y presentado por Mahmoud Qodba. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto al pueblo. Importante hallazgo de un equipo español en Egipto que puede modificar la cronología de los faraones. Descubrimiento de 2 columnas con los cartuchos de Amenhotep III y Amenhotep IV, Akhenaton. Durante muchos años, los especialistas en el mundo de la egiptología han estudiado la posibilidad de la existencia de una corregencia entre Amenhotep III y su hijo Amenhotep IV, sin haber declarado el caso y mucho menos haberlo resuelto, ya sea porque se declaren a favor o en contra de la teoría. Recientes investigaciones realizadas por el Dr. Francisco Martín Valentín, director de la misión arqueológica española Fiser Amenhotep Hoy Project, han llegado a la conclusión de que efectivamente esa corregencia tuvo lugar. Para los profanos, más allá del hecho arqueológico y de que sea un equipo español con medios modestos el que ha hecho la investigación de este periodo en la tumba del visir Amenhotep, explica el egiptólogo Francisco Martín Valentín, el descubrimiento puede ser trascendental, ya que se trata del momento histórico en el que se adopta o se impone el monoteísmo frente al politeísmo existente hasta entonces, creencia que ha persistido de una u otra forma hasta nuestros días. Desde el momento en el que Bendelpuri defendió la existencia de esta corregencia conjunta entre los 2 soberanos, basándose en la primera propuesta hecha a tal efecto por Norman de Gris-Davies. La controversia ha sido una constante, así que podemos decir, explica Francisco Martín, que este asunto es un verdadero límite o línea que separa a los especialistas en posiciones opuestas en relación con este tema. Para apoyar la tesis de la existencia de la corregencia, los investigadores se han basado en varios datos arqueológicos y en documentos cuyo análisis no tiene cabida en ese momento, dice el arqueólogo en el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en Madrid. Entre ellos, Serel Aldrid utilizó el estudio de las representaciones existentes en la necrópolis tebana. Antes nunca se había estudiado el problema de la corregencia basándose en los estilos artísticos de las representaciones varietales de los monumentos datados durante el primer jubileo de Amenhotep III. Solamente el Dr. Raymond Johnson había utilizado este método, tal como el profesor Van der Seen dice en su artículo. Sería preciso analizar de una manera relacionada las informaciones ofrecidas por las estructuras arquitectónicas, las decoraciones parietales y finalmente los documentos encontrados en las tumbas
y las biografías de sus propietarios a fin de completar el horizonte de Tebas. Durante la última década de reinado de Amenhotep III, utilizando otros restos arqueológicos cuando fuese necesario, para formular una hipótesis estructurada del periodo tebano de reinado de Amenhotep IV, y en suma destacar las evidencias y indicios que estas tumbas ofrecen para confirmar así la existencia de la discutida corregencia entre padre y hijo. Lucía, Fernando, Daniel dicen que ninguna de ellas, excepto en el caso de la tumba de Asasif número 28, después del nuevo descubrimiento, tiene una representación de los nombres de los dos reyes, padre y hijo, coronados al mismo tiempo con los dos nombres del protocolo real, hijo del rey y Ra del Alto y del Bajo Egipto, en los fustes de varias columnas, en el mismo espacio, estando unas seguidas de las otras en una hilera en la cabilla de la tumba del Becer. Este descubrimiento, que por su trascendencia fue dado a conocer en el Cairo por el ministro de Antigüedades, se llevó a cabo el día 4 de noviembre de 2013 por el equipo del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid, España, bajo la dirección del Dr. Francisco Martín y Teresa Pedman, en el interior de la cabilla de la tumba 28 en Asasif, perteneciente al Becer Amenhotep Hoy, quien estuvo en el poder desde el año 30 al año 35 de Amenhotep, hacia 1358 antes de nuestra era. Francisco Martín dice que este descubrimiento puede representar, según creemos, la prueba definitiva de la corregencia entre Amenhotep III y Amenhotep IV, dado que estamos en presencia de documentos datados exactamente al comienzo del primer Hepset de Amenhotep III, en el año 30 de su reinado. Este sucedió durante el ascenso de Amenhotep IV al trono de Egipto durante el llamado periodo tebano de Amenhotep IV, el momento del comienzo de la crisis que desembocaría en la ruptura de la Marna. La mayoría de los investigadores han entendido que Amenhotep IV no subió al trono sino hasta después de la muerte de su padre Amenhotep III. Ahora resulta claro que ambos reyes reinaron juntos. Teresa Pedman dice que en tal caso, a partir de ahora habrá que reconsiderar y estudiar de nuevo los principales problemas y cuestiones pendientes de interpretación del final de la dinastía XVIII, tales como la paternidad de Tutankamón, las relaciones de padre entre la familia de Amenhotep III y el clero del dios Amón de Tebas y muchos otros problemas. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto, 2:45 hora local del Cairo, 3 de la madrugada hora local del Cairo, correspondiente a la 1 hora universal. A continuación les presentamos las noticias. El presidente egipcio interino Adli Mansur ordenó el envío del informe emitido por la Comisión de Investigación sobre los actos de la huelga de Rab'a al-Adawiyya al ministro de Justicia. El portavoz de la presidencia, Ihad Badawi, declaró que Mansur pidió al ministro de Justicia que abra una independiente investigación sobre el caso, según la recomendación del informe emitido por el Consejo de Derechos Humanos.
El primer ministro egipcio Ebrahim Mehleb recibió hoy al gobernador del Banco Central egipcio, Hisham Ramiz. Durante la entrevista se discutió la iniciativa de hipotecas lanzada recientemente por el Banco Central egipcio. El gobernador del banco confirmó que la iniciativa está lista y que se aplicará en varios bancos egipcios a principios de abril próximo. Ramiz explicó que el banco destinó unos 10.000 millones de libras egipcias para el lanzamiento de su primera etapa de la iniciativa con valor de 20.000 millones. Además, se pusieron las condiciones y medidas que garantizan la realización de los objetivos sociales y económicos de esta iniciativa. El primer ministro egipcio Ebrahim Mehleb confirmó el interés del Consejo por apoyar a El Azhar y a su independencia, subrayando que todo el pueblo egipcio está dispuesto a apoyar esta gran institución. Mehleb explicó que Egipto, la nación árabe y todo el mundo islámico necesitan la modestia de Al-Azhar, sobre todo en estas condiciones, alabando el papel desempeñado por el Azhar en la restauración de la estabilidad en Egipto. Esto vino en un comunicado emitido por Al-Azhar después de que el gran imán y jeque de Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyib, recibió al primer ministro egipcio en su primera visita a la sede del jeque desde que ocupó el cargo. El primer ministro egipcio Ebrahim Mehleb confirmó la insistencia del Estado en la construcción de un Estado civil y moderno, señalando el interés del Estado por continuar la hoja de ruta. Mehleb subrayó que ya que es tiempo de la producción, expresando su orgullo con el producto egipcio. Mehleb pronosticó un futuro mejor para Egipto, mostrando su gratitud a todos los obreros del país, indicando que son el tren del desarrollo que superará esta etapa, llegando a la estabilidad y el desarrollo. En el mismo contexto, el primer ministro egipcio señaló que el gobierno busca la creación de un mejor clima de trabajo para las empresas locales y extranjeras en el mercado egipcio, y la apertura de nuevos mercados para las exportaciones egipcias. Mehleb reconfirmó el compromiso del Estado con la realización de la justicia social y la lucha contra el paro, mediante el Proyecto Nacional para el Trabajo que se anunciará próximamente. Las declaraciones de Mehleb vinieron al margen de la inauguración de la edición número 47 de la Exposición Internacional de El Cairo, en la cual participarán 10 países extranjeros y casi 750 compañías egipcias y internacionales. El primer ministro egipcio Ebrahim Mehleb mostró su condolencia por la muerte de 2 expertos artificieros que perdieron su vida cuando la policía irrumpió en un escondite de elementos terroristas. El primer ministro egipcio subrayó que Egipto vencerá en su guerra contra el terrorismo, gracias a sus héroes y el apoyo del pueblo al ejército y a la policía. Las Fuerzas Armadas mostraron su condolencia por los mártires artificieros Maged Ahmad Saleh, que perdieron la vida en una operación común para irrumpir un escondite terrorista en la provincia de Calabria. El Consejo de Ministros aseguró que Egipto nunca olvidará los sacrificios de sus hombres de las Fuerzas Armadas y de la policía. El Sisi confirmó que las Fuerzas Armadas continuarán su lucha contra el terrorismo y que las operaciones terroristas aumentarán la insistencia del ejército en la protección del pueblo egipcio. Las Fuerzas Armadas felicitaron a la población del sur de Sinaí con motivo de su fiesta nacional, que coincide con el aniversario de la independencia de Taba.
El ministro egipcio del Interior anunció que un general y un coronel del ejército egipcio murieron durante una operación contra los extremistas en la provincia de Qalyubiyya al norte de El Cairo, donde resultaron muertos 5 supuestos terroristas. En esta provincia, los oficiales fallecidos, 2 ingenieros y expertos artificieros, participaban en una operación conjunta del ejército y la policía. Cuando esa fuerza mixta irrumpió en un escondite de los extremistas en la zona de Arab Sharkas, se produjo un tiroteo. Los efectivos del orden hicieron estallar un gran número de barriles que contenían material explosivo y comenzaron a rastrear la zona para capturar al resto de supuestos terroristas. Estimados oyentes, así les hemos presentado el boletín informativo de esta noche, seguidamente resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio interino Adli Mansur ordena el envío del informe emitido por la Comisión de Investigación sobre los actos de la huelga de Rabaa al-Adawiyya al ministro de Justicia para que abra una independiente investigación sobre el caso. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb confirma que Egipto, el mundo islámico, necesita al Azhar, sobre todo en estas condiciones. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb confirma la insistencia del Estado en el establecimiento de un gobierno civil y moderno. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb muestra su condolencia por los mártires artificieros que perdieron hoy su vida. El ministro egipcio de Defensa, Mariscal Abdel Fattah al-Sisi, confirma que Egipto nunca olvidará sus hombres del ejército y de la policía. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro boletín informativo de esta noche. Estimados estudiantes, ahora vamos a escuchar una charla especial sobre el Sinaí, su importancia como parte del territorio egipcio. Con la salida del último soldado israelí de Taba, Egipto celebra en el 19 de marzo de cada año la vuelta a su soberanía de la última parcela de territorio ocupado. La victoria de octubre de 1973 y la aplicación de los acuerdos de paz egipcio-israelíes de 1979 permitieron en efecto a Egipto recuperar el 25 de abril de 1982 todo el Sinaí, con excepción del enclave de Taba. Este fue objeto de un litigio y que ha sido reintegrado al suelo nacional en virtud de un veredicto judicial pronunciado por un tribunal de arbitraje internacional. El retorno a esta zona, cuya superficie no supera los 508 acres, está revestido de un significado especial para los egipcios, de modo que consagra el éxito de los esfuerzos tanto diplomáticos como políticos y militares, pues Egipto desplegó grandes esfuerzos para salvaguardar cada parcela de su territorio. Con la vuelta de este enclave, Egipto recuperaba por primera vez tras 25 años la totalidad de la península, que supone una superficie igual a la del delta multiplicada por 3, y el pueblo egipcio podía felicitarse por primera vez desde 1967 de la liberación de todo su territorio nacional.
Todo esto es lo que explica sus arrebatos de alegría a la vista de la bandera egipcia alzada sobre el monte de Taba. El Sinaí posee riquezas que podrían servir de base para un importante resurgimiento industrial. Las fuentes de la península son sobre todo de orden mineral, y el metal cuyo descubrimiento y explicación se remontan a las épocas más alejadas, siendo sin duda el cobre, que ya fue explotado por los antiguos egipcios desde el año 500 antes de nuestra era. En el sur del Sinaí se encuentra en el Golfo de Suez, cerca del monasterio de Santa Catalina, en el valle de Samarra, cercano a Dahab, el Golfo de Aqaba, así como en el valle de Al-Masagid, en el norte del Sinaí. La turquesa que los antiguos egipcios utilizaban para la fabricación de los escarabajos se extraía de la región situada al este de Abu Zenem, y las rocas sedimentarias de las zonas de Sharm el-Sheikh, del monte Moses y de Santa Catalina, que son ricas en manganeso. Una explotación más económica de este mineral podría ser emprendida si la eventualidad de subsistencia en grandes cantidades en el fondo de las aguas de los golfos de Suez y de Aqaba fuera tomada en consideración. El subsuelo del Sinaí es asimismo muy rico en petrolero. Los yacimientos más importantes se encuentran concentrados en la costa oriental del Golfo de Suez, entre Cedr al norte y el Tur al sur, así como en las mismas aguas del Golfo. Estudios efectuados recientemente han demostrado además la existencia de zonas petrolíferas en otras regiones del Sinaí. También nos encontramos con importantes cantidades de huella de una gran pureza, concentradas sobre todo en la región del monte de Almagara, en el norte de la casi isla cinética. Esta alberga por fin cantidades no despreciables de caolín, nitrato de potasio, fosfato, plomo, azufre y mármol. Aunque la península del Sinaí ocupa la sexta parte de la superficie total de Egipto, las regiones que se explotan en el plano agrícola no concuerdan con la importancia de las potencialidades naturales que presenta causas de orden político y las que se refieren a la insuficiencia de las aguas para la irrigación se encuentran en el origen de estos porcentajes. La agricultura reposa esencialmente sobre las aguas de los pozos y las de las lluvias torrenciales. Muchos cultivos son posibles en el litoral norte entre el Arish y Rafah gracias a las lluvias. Convencido de la necesidad de promover la agricultura en el Sinaí, el gobierno egipcio emprendió el desarrollo de las fuentes de agua para la alimentación de nuevos pozos. La edificación de diques permitirá recoger mejor el agua de lluvia, así como el encauzamiento hacia la península de las aguas del Nilo como medio de canalización pasando bajo el canal de Suez. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa especial que fue presentado por Mahmoud Qutb, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto.
Radio El Cairo presenta La familia y la sociedad. Un programa elaborado por Amal Said. Bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición de su programa La familia y la sociedad. En esta emisión les hablaremos sobre unos temas entre cuales el Día de la Mujer Egipcia, el Día del Médico en Venezuela, el aniversario número 10 de los atentados del 11 de marzo de 2004, el Día Mundial del Glaucoma. Les desarrollamos, pero esto será tras este corto intermedio musical. El día 16 de marzo de 1919 evoca a la memoria la erupción de la Gran Revolución Popular de 1919, con la participación de la mujer egipcia en aquella por la primera vez. Esto era con el fin de luchar contra el imperialismo y la tiranía y combatir a favor de la liberación de su patria. Este día atestiguó el martirio de señora Hamida Khalil. Ella era la primera mártir egipcia por la defensa de su territorio nacional. Todo esto sucedió con unas manifestaciones en las que participaron más de 300 damas. Esto era bajo el liderazgo de señora Hoda Sha'rawi, durante las cuales ellas expresaban su denunciación a la ocupación británica y demostraban su condenación a sus atrocidades contra el pueblo egipcio. Mientras tanto, ellas lo hacían, levantando banderas que llevaban los signos de la cruz y la media luna, abrazándose uno a otro. Esto era como un símbolo de la unidad nacional. Cabe aludir a que esto se volvió a hacer el método convencional para afirmar esta unidad entre los ambos elementos de la nación, ya que la cruz es la seña que representa a los coptos y el creciente es la seña que representa a los musulmanes. Ellos juntos forman el homogéneo componente principal del pueblo egipcio. El 10 de marzo se conmemora el Día del Médico en Venezuela. Esto es en homenaje al natalicio de José María Vargas, un ejemplo en el ejercicio de su profesión y en la vida pública. La fecha fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria de la Federación Médica Venezolana el 10 de marzo de 1955. Entre los logros más relevantes del gremio médico se pudiera señalar que los primeros médicos que vinieron a Venezuela en pleno siglo XVI fueron el maestre Bernal, Diego Montes de Oca, Hernán Pérez de la Muela y Miguel Jerónimo. Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos también por el numerónimo 11 de marzo, fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid llevados a cabo por unos terroristas. Se trata del segundo mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha, con 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes a la hora punta de la mañana, entre las 6:36 y las 7:40. En este accidente fallecieron 192 personas y 1.858 resultaron heridas. Cabe mencionar que por esta triste ocasión la Unión Europea dedica el 11 de marzo al recuerdo de las víctimas de dichos ataques terroristas a sus familias y amigos. El de Madrid junto con el de Londres, el 7 de julio de 2005, en el que murieron 50 ciudadanos, han sido los ataques terroristas más graves perpetrados en la Unión Europea. La eurodiputada española Teresa Jiménez Becerril
del grupo del Partido Popular Europeo, que perdió a su hermano y a su cuñada en un atentado de ETA, conoce de cerca la realidad del terrorismo. La voz y la memoria de las víctimas son las mejores armas para luchar contra el terrorismo, asegura, subrayando que los terroristas quieren nuestro silencio, para que así la sociedad olvide sus horribles acciones y asesinatos. Pero si seguimos recordando lo que hicieron, les obligamos a aceptar su culpa. Solo de esta forma se hará justicia con las víctimas, que es lo que ellas quieren realmente, añade. Ella cree que la Unión Europea puede hacer mucho más para eliminar el terrorismo. Lamento que solo estemos preocupados por el terrorismo, cuando tenemos la amenaza muy cerca, dice la eurodiputada, para quien lo más importante es la prevención. Jiménez Becerril lamenta que el hecho de mantener seguros y defender las vidas de nuestros ciudadanos se ha considerado en alguna ocasión como un ataque a sus libertades. Y yo creo que es todo lo contrario. El principal derecho humano es el derecho a vivir y por tanto se tiene que proteger siempre. El eurodiputado británico Sajid Karim, del grupo de los conservadores y reformistas europeos, estaba en el Hotel Taj Mahal de Bombay en noviembre de 2008 como parte de una delegación de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, cuando el hotel fue atacado por un grupo terrorista. Para Karim, el terrorismo es uno de los grandes desafíos globales a los que nos enfrentamos hoy en día. Cuenta que él mismo ha sufrido estos ataques en el extranjero, además de haber sido testigo del miedo que ha sentido mi familia en el día a día. Remarca que las víctimas de todos los atentados deben saber que no están solas, afirmando que este es el verdadero motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Unirnos todos, estar hombro con aquellos que han perdido a sus seres queridos o han sido víctimas de un ataque terrorista. El 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma, una iniciativa promovida por el Movimiento Asociativo Internacional del Glaucoma y por la Asociación de Glaucoma de Afectados y Familiares. Como afirma la presidenta de la asociación, Mercedes Blázquez, el glaucoma es una enfermedad que no produce síntomas o signos que indiquen su presencia. El problema radica en que si no se diagnostica de forma precoz, puede conducir a la ceguera. De hecho, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa La Familia y la Sociedad. Programa elaborado por Amal Said, presentado por Zinab Azab con la ayuda técnica de Ahmad Adel. Hasta la próxima edición. Radio El Cairo presenta Cuadro de Egipto. Programa semanal elaborado y presentado por Iman Hassi. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Cuadro de Egipto,
programa en el cual intentamos echar la luz sobre los diferentes aspectos de la vida en el antiguo Egipto y en el moderno Egipto, sus culturas, sus riquezas y sus misterios. Amigos oyentes, la edición de esta noche, bajo el título del antiguo egipcio, practicó el deporte hace miles de años. Amigos, hace miles de años el antiguo egipcio practicó el deporte y asentó bases y reglas para organizar un buen número de los distintos tipos de deportes que se despuntan en la actualidad. Por lo tanto, procura el egipcio de hoy ser el anfitrión del mundial, en un nuevo esfuerzo para añadir una nueva página a la historia de sus antecesores y continuar así su antigua civilización que enseña a la humanidad ciencias del saber e innovación. En esta edición tratamos de exponer ciertos aspectos de la grandeza de la civilización de los egipcios, que fueron los primeros seres humanos en practicar el deporte. Según la historia, Egipto es cuna de la civilización y punto de partida de la marcha del hombre, tierra del hombre, autor del Renacimiento y el país que cuenta con brillante pasado y futuro prometedor. Así hace 7.000 años, el antiguo egipcio conoció el deporte, puesto que los faraones fueron los primeros en practicar diferentes tipos de deportes populares en la actualidad. En este marco y en un nuevo afán por enlazar el pasado y el presente con el futuro, podemos citar como un buen ejemplo que Egipto entró una competición con Marruecos, Sudáfrica, Libia y Túnez por la acogida del Mundial de Fútbol del año 2010. Así, amigos, hemos llegado al final del programa Cuadro de Egipto, programa elaborado y presentado por quien les habla Iman Hasib, con la ayuda técnica de Ahmad. Hasta la próxima, a la misma hora. Aquí el Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta música de América Latina. Presentado y elaborado por Ahmad Abul Fadl. Buenas noches, amigos que nos escuchan en todas partes del mundo. Un gran placer estar con ustedes en este espacio dedicado para su música, su cultura, que a nosotros nos gusta la música de América Latina, por su variedad, por su ritmo, por su precisión, por sus letras, por su composición musical. Así es. Les habla su amigo Ahmed y con el cariño de siempre juntos vamos a escuchar esto.
4 rayas confunden el castillo y la cabaña, es fundadora de pueblos con el tiple y con el haya, y con el perro andariego que se tragó las montañas. Abrigo del macho, cobijo de cura paisa, sombra fiel de los abuelos y tesoro de la patria, calor de pecado dulce y dulce calor de falta, grita con sus 4 puntas el abrazo de la ruana. Tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya. Hice una ruana antioqueña de una capa castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y... Bueno amigos, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Ahmed Adel y Ahmed Abul Fadl. Chao. Abrigo del macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de los abuelos y tesoro de la patria, calor de pecado dulce y dulce calor de falta, grita con sus 4 puntas el abrazo de la ruana. Radio El Cairo presenta Rincón de la Economía. Programa elaborado por Zena Baza. Bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición de su programa Rincón de la Economía. El tercer Foro Egipcio de Inversión y Turismo se celebrará en El Cairo el sábado 22 de marzo para discutir los proyectos de reciclaje de residuos utilizando las últimas técnicas científicas y el sistema técnico POT, además de la contratación sobre 500.000 de viviendas de diversos tipos, de clase media y alta. Por su parte, el presidente de la organización del foro hizo hincapié en que el foro tiene como objetivo promover la inversión, el turismo y la cultura entre Egipto y Suecia y en Europa en general para mejorar la imagen de Egipto. Asistirá al foro el ministro egipcio de Turismo Hisham Zakzouk, el ministro de Comercio, Industria e Inversión Munir Fakhri Abdul Nur, la ministra de Medio Ambiente, doctora Laila Eskandar, el ministro de Cultura, doctor Mohammad Saber Arabi, y el ex gobernador de Odbala en Suecia, y el miembro de la Autoridad de Turismo en Suecia, ingeniero Mustafa Duidar, representante de 46 empresas europeas. Varios hombres de negocios egipcios y el responsable de turismo en Suecia. El ministro egipcio de Planificación y Cooperación Internacional, Ashraf Al-Arabi, dijo que la economía de Egipto creció un
0,2% en el primer semestre del año fiscal 2013-2014. Añadiendo, estamos apuntando a un crecimiento de la economía egipcia en más del 2% en el tercer trimestre y entre 2 y 12,5% durante el año fiscal 2013-2014. El Arabi dijo que su país ha destinado un paquete de 25 millones de libras para estimular la economía. Egipto destinó cerca de 64 millones de libras, 9,2 mil millones de dólares para estimular la economía durante el ejercicio 2013-2014. Los fondos de estímulos están dirigidos a obras de infraestructura en el país para construir vías férreas, carreteras, puentes, plantas de tratamiento, agua potable y saneamiento, así como la expansión del sistema de metro en el Cairo y la mejora de la red de transporte en la ciudad y el aumento de las viviendas. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa Rincón de la Economía, programa elaborado y presentado por Zainab Azab con la ayuda técnica de Ahmed Adel. Hasta la próxima edición. Radio El Cairo presenta Tarjeta Postal, un programa escrito por Sana Maklad y presentado por Mahmoud Qodda. Amigos oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición. Hoy hablaremos de la ciudad de Suez, que se encuentra en la entrada meridional del canal de Suez y es la única ciudad antigua de la región. Suez fue construida en el siglo XV después del abandono de Kulsum, la antigua Kulsum situada al noroeste, cuyas ruinas forman una colina que todavía se puede ver a la entrada del canal de agua dulce, en el mismo lugar en que se encontraba el canal de los faraones. En 1852 la importancia de esta pequeña ciudad aumentó considerablemente cuando los ingleses comenzaron a utilizar su puerto para el transporte del carreo de la India y construyeron un ferrocarril que la unía al Cairo. Con la construcción del canal experimentó un notable crecimiento. Antes de la guerra de 1967 era una importante ciudad industrial con refinerías y plantas químicas. El museo, que fue construido en 1962 y albergaba colecciones de arte egipcio, greco-romano, copto y árabe, resultó destruido durante la guerra. Sus colecciones, que habrán sido colocadas en lugares seguros, encontrarán próximamente una nueva sede. A título informativo se ofrece una síntesis cronológica y estilística de los fondos del museo de la época predinástica, útiles de siglos y puntos de flecha, piezas de vasija de diferentes materiales, paletas para cosméticos y collares del periodo dinástico, piezas de vasija, objetos ornamentales, estatuas y estatuillas, sarcófagos y vasos canubes del periodo grecorromano, estelas funerarias, urnas, capiteles y esculturas del periodo copto, estelas, objetos de bronce, iconos y tejidos de la época islámica, cerámica, lámparas, tejidos, ejemplares minimadas del Corán,
y Munidas. Al sur de Port Taufik se extiende el Golfo de Suez, el Erudites de la antigua ciudad, que se abre entre dos regiones montañosas. De un lado, las primeras estipulaciones del Sinaí y del otro, los montes Ataque, que se encuentran muy cerca. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Tarjeta Postal, escrito por Sana Maqled, presentado por Mahmoud Qutb, y gracias a nuestro operador Ahmed Adel, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Perspectiva Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Qutb. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Perspectiva Latinoamericana. Presentan en Venezuela libro sobre pensamiento militar de Chávez. Chávez y su formación política y militar fue presentada hoy en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Libros didácticos sobre próceres venezolanos en feria literaria bajo el título Hugo Chávez, Pensamiento político y geopolítico. El texto aborda las circunstancias que lo conllevaron a liderar la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1999. El texto cuenta la esencia, raíces y situaciones que moldearon al presidente Chávez desde antes de ese hecho. Explicó la ministra de Defensa Carmen Menéndez en la presentación. Hizo una referencia obligada para los cadetes y en general para toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Constituye una guía desde su inolvidable por ahora la frase de aliento cuando asumía la responsabilidad de los sucesos hasta la eterna tenemos patria. Así, un recuento de todo su pensamiento explicó Menéndez. El escritor y diplomático argentino Miguel Barríos es autor del libro, cuyo prólogo estuvo a cargo del mayor general historiador Jacinto Pérez. La Feria Internacional del Libro de Venezuela abrió sus puertas el viernes último, con expositores de más de 20 países, en su mayoría de Latinoamérica. Dedicada a Brasil como nación invitada de honor, la feria concluye el domingo. Hollande recibirá a la presidenta argentina Cristina Fernández, París. El presidente de Francia, François Hollande, recibirá hoy a su homóloga argentina Cristina Fernández, quien visita este país como parte de una gira por Europa que incluyó también al Vaticano. Ambos jefes de Estado intercambiarán impresiones durante un almuerzo de trabajo en el Palacio del Eliseo y poco después harán una declaración a la prensa. Fernández, que en la víspera fue recibida con honores militares en el Palacio Nacional de les Invalides, cumplirá en París una amplia agenda, que incluye también encuentros con el primer ministro Jean-Marc Ayrault y con empresarios. El jueves la presidenta inaugurará con Ayrault el Salón del Libro de París, la feria de su tipo más importante de Francia, en la cual Argentina es este año el invitado de honor. Más de 40 autores del país latinoamericano estarán presentes en la muestra, donde se rendirá homenaje al escritor Julio Cortázar en el centenario de su natalicio, así como al poeta Juan Gelman, al humorista gráfico Quino y al cantante y compositor
Alta-Huelva, Yupanqui. Fernández también estará presente en la apertura de la exposición Tierra de Luz, Solidaridad y Cultura Franco-Argentina, que exalta los lazos de fraternidad entre los dos pueblos. Está previsto además que la mandataria se reúne con dirigentes del grupo petrolero Total, presente en la nación suramericana desde 1978, fundamentalmente en el sector gasífero. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Perspectiva Latinoamericana, escrito y presentado por Mahmoud Qutb, gracias a nuestro operador Ahmad Adel, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Amigos de Radio El Cairo, bienvenidos. Bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición del programa Bienvenidos, donde queremos ser su guía y viajar junto con ustedes. Así le mostraremos de manera simple los lugares turísticos comunes y aquellos que no lo son tanto. También algunas notas útiles para hacer su viaje inolvidable. Amigos oyentes, los convidamos a visitar Dahab, inmersión ligera en Dahab. Practique inmersión ligera como un experto en Blue Hole. En Dahab hay varias opciones para practicar inmersión ligera. Estamos hablando de un destino del Mar Rojo, donde incluso los expertos sentirán la tentación de practicar inmersión ligera o incluso bucear. Pero los buceadores más experimentados encontrarán un lugar sin comparación: el legendario Blue Hole, el agujero azul. Su profundidad es escalofriante, 110 metros, bajando directamente a pocos pasos de la orilla. No obstante, los arrecifes de alrededor, que pueden asustar a los más novatos, son un lugar increíble para practicar inmersión ligera, tales como los impresionantes jardines subacuáticos llenos de fauna acuática del Mar Rojo. Para llegar al Blue Hole desde Dahab hay que caminar un par de horas. Por eso es más conveniente ir en bici, jeep o camello. Podrá organizar esta excursión desde cualquier hotel de Dahab. Lo más normal es pasar un día entero en el lugar. Así, amigos oyentes, hemos llegado al final de la edición de esta noche de su programa Bienvenidos. Un programa redactado por Berta Soto. Y al final reciben saludos cordiales por parte de mi colega técnico de sonido, Ibtisam Rashad. Y reciben mis saludos, Arwa Ahmedji. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه.
قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرة فوقنا علم ونشيد، مرفرة فوقنا علم ونشيد. ومدام قلبنا كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرة فوقنا علم ونشيد، مرفرة فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي، تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وطوفي، تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي، لف وطوفي، تعالي وشوف الكنز، الكنز 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 اللي اسمه المصريين. الله الله الله، المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. المصري في كل تاريخ ميلادي أو هجري، وفي كل مكان وزمن هو المصري. المصري في كل تاريخ ميلادي أو هجري، وفي كل مكان وزمن هو المصري. الأسمر أبو ضحكة ترد الروح، الأسمر أبو ضحكة ترد الروح، أعرفه من بين مليون إنسان، أعرفه من بين مليون إنسان، صاحب واجب يفديه بالروح، صاحب واجب يفديه بالروح، ولا يرضى بظلم ولا بهوان، ولا يرضى بظلم ولا بهوان. الأسمر أبو ضحكة ترد الروح، الأسمر أبو ضحكة ترد الروح، أعرفه من بين مليون إنسان، أعرفه من بين مليون إنسان، صاحب واجب يفديه بالروح، صاحب واجب يفديه بالروح، ولا يرضى بظلم ولا بهوان. Estimados oyentes, antes de finalizar nuestra emisión de esta noche, vamos a presentarles el resumen de las noticias. El presidente egipcio interino Adli Mansour ordena el envío del informe de los actos de Rabaa al-Adawiya al ministro de Justicia para abrir una independiente investigación sobre el caso. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb confirma que Egipto y el mundo islámico necesitan la modestia de Al-Azhar, sobre todo en estas condiciones. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb confirma la insistencia del Estado en el establecimiento de un Estado civil y moderno. El primer ministro egipcio Ibrahim Mehleb muestra su condolencia por los mártires de las Fuerzas Armadas. El ministro egipcio de Defensa Mariscal Abdel Fattah al-Sisi confirma que Egipto nunca olvidará los héroes del ejército y la policía. De esta forma, amigos oyentes, finalizamos nuestra programación de hoy. Hemos transmitido por las bandas de 25 metros, frecuencias 11.760 y 2.080 kHz. Y por la banda de 31 metros, frecuencia 9.720 kHz. Esperamos sus cartas a Radio El Cairo, programa en español, apartado postal
566 El Cairo, Egipto, o nuestro correo electrónico radioelcairoespa@gmail.com. Amigos oyentes, esperamos encontrarlos mañana nuevamente a la misma hora. Estuvimos con ustedes frente al micrófono Mahmoud Kod y Zenab Azab, y por la parte técnica Muhammad Safeddin. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. ريشة ويا ريشة يكمل الجناح، والله أحلى عيشة عيشة البراح. واحنا لو طيور كان يحوشنا سور، أو جبال تصد شوقنا ولا موج بحور. واحنا لو طيور كان يحوشنا سور، أو جبال تصد شوقنا ولا موج بحور ولا موج بحور. ريشة ويا ريشة يكمل الجناح، والله أحلى عيشة عيشة البراح. ريشة ويا ريشة يكمل الجناح، والله أحلى عيشة عيشة البراح. واحنا لو طيور كان يحوشنا صور، أو جبال تصد شوقنا ولا موج بحور. واحنا لو طيور كان يحوشنا صور، أو جبال تصد شوقنا ولا موج بحور ولا موج بحور. احنا كنا طرنا عالقمر سهرنا، احنا كنا طرنا عالقمر سهرنا، وفي ثواني جينا تاني نحضن الصباح نحضن الصباح. ريشة ويا ريشة يكمل الجناح، والله أحلى عيشة عيشة البراح. والله أحلى عيشة عيشة البراح.